La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Tras 1 año y 8 meses de firmado el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, 32 excabecillas de la desmovilizada agrupación criminal son llamados por primera vez ante la denominada Jurisdicción Especial para la Paz. Julio 6 de 2018, comunicado Jurisdicción Especial para la Paz. Los exintegrantes de la antigua organización insurgente deberán comparecer ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas el próximo 13 de julio a las 2:30 de la tarde. Entre los citados a la diligencia de inicio de la etapa de reconocimiento de verdad y responsabilidad por casos de secuestros cometidos entre los años 1993 y 2012 están el ex máximo comandante Timochenko y 7 de los 10 ex jefes guerrilleros seleccionados por el hoy partido político FARC para ocupar las curules que les fueron otorgadas en el Congreso de la República. Yo le pido a la JEP que el caso de mi hermano lo incluyan, pues espero que esté incluido, que le den prioridad a este caso. Una persona desaparecida hace 20 años, por quien hemos buscado cielo y tierra, igual que todas las demás familias de desaparecidos. Para este primer proceso contra exmiembros de la FARC en la Justicia Especial, creada bajo el modelo de paz de La Habana, la Sala de Reconocimiento tiene como insumos informes como los presentados por la Fiscalía General que documentan investigaciones por miles de retenciones ilegales. Este informe da cuenta de 6.162 investigaciones atribuibles a las FARC y 8.163 seres humanos que fueron privados de su libertad, con 4.314 procesados. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. La presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, Julieta Lemaitre, explica en qué consiste y cuáles son los alcances de la primera comparecencia que deberán hacer ante la JEP los exintegrantes del Secretariado y Estado Mayor de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Desde la voz de las víctimas, Gloria Salamanca, cuyo hijo, John Jairo Torres, fue secuestrado por la FARC en octubre de 2006, y Walter Manco, quien tampoco sabe nada de su padre y de su hermano, secuestrado por la misma agrupación hace 20 años. Exigen que a partir de las diligencias de la Justicia Especial, los máximos responsables de los plagios rindan cuentas y expliquen de una vez por todas qué pasó con sus seres queridos. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la primera citación de la Jurisdicción Especial para la Paz a exmiembros de las FARC. 32 exintegrantes del que fuera conocido como el Secretariado y el Estado Mayor de esa desmovilizada agrupación criminal deberán comparecer el próximo 13 de julio ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas. La noticia: los excabecillas serán notificados del inicio de las diligencias con base en los informes de la Fiscalía General de la Nación y otros complementarios que dan cuenta de miles de secuestros ejecutados por las FARC, así como aquellos plagiados que nunca fueron liberados. El punto clave de esta noticia: 7 de los 32 exguerrilleros convocados hacen parte del grupo de congresistas del hoy partido FARC que, sin haber sido sancionados por sus crímenes, ocuparán sus curules a partir del próximo 20 de julio. Uno de los capítulos más oscuros en la historia de Colombia es el que tiene que ver con los secuestros, aquella repudiable práctica ejecutada por varias organizaciones criminales, entre ellas las FARC. Secuestros que ellos llamaban retenciones y secuestrados que ellos denominaban prisioneros de guerra o prisioneros políticos. Una práctica que se llevó a cabo por varias décadas y de la cual este grupo criminal logró recaudar una gran suma de dinero a lo largo de los años. Muy
Muchas de las víctimas murieron en cautiverio, otras fueron asesinadas y otras más desaparecieron y no se volvió a tener rastro ni respuestas de qué pasó con ellas. Precisamente con el objetivo de buscar esa verdad, la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Justicia Especial para la Paz llamó a 32 exintegrantes del secretariado de las FARC para responder por este tipo de delitos perpetrados entre 1993 y 2012. Los exintegrantes de la antigua organización insurgente deberán comparecer ante la Sala de Reconocimiento, Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas el próximo 13 de julio a las 2:30 de la tarde. La primera etapa consistirá en trasladarles una serie de informes que elaboró la Fiscalía, la Fundación País Libre y el Centro de Memoria Histórica, donde se recogen casos de secuestros en los que son mencionados como posibles responsables de estos delitos miembros de las FARC. Las retenciones tuvieron por lo menos 3 finalidades distintas. Un número importante de estas tuvo como principal fin cobrar a familiares y allegados grandes sumas de dinero a cambio de la libertad del retenido. Otras fueron utilizadas como forma de presión al gobierno nacional. En los demás casos se hicieron con el fin de demostrar control sobre la población civil. Luego de recibir los informes, los integrantes de las FARC tendrán un plazo para responder. Dichas respuestas, a su vez, serán trasladadas a las víctimas para que se conforme una especie de diálogo de verdad. Este proceso no impedirá que la Fiscalía General continúe su competencia de investigar las diferentes denuncias que se sigan presentando, teniendo en cuenta que la justicia ordinaria sigue funcionando. Estas investigaciones, entre tanto, no se expida la resolución de conclusiones, tal como lo establece la propia ley estatutaria en desarrollo del Acuerdo de Paz, continuarán en la Fiscalía General de la Nación. Noticias RCN del programa La Noche conoció el listado de los 32 exguerrilleros citados ante la JEP. 7 de ellos hacen parte del grupo de exjefes de las FARC, a quienes se le otorgó una curul en el Congreso como parte del Acuerdo de Paz. Los futuros senadores que fueron citados son Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada. Mientras quienes aparecen en la lista de las FARC a la Cámara de Representantes y fueron llamados por la JEP son Jesús Santrich, Olmedo Ruiz, Marcos Calarcá y Byron Yepes. Muy bien, los invitamos en este programa La Noche a que participen a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en este instante en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden enviar sus opiniones utilizando el hashtag numeral La Noche JEP y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la comparecencia de estos 32 exmiembros de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz va a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas del secuestro, que es el primer flagelo en el cual se ha centrado la Jurisdicción Especial para la Paz? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy tenemos un análisis desde diversos ángulos. Vamos a estar con víctimas directas del secuestro, familiares que están esperando a una respuesta por parte de las FARC de lo que sucedió con ese ser querido que en algún momento ellos plagiaron y que nunca entregaron ninguna respuesta. También con personas que vivieron en carne propia el secuestro de un familiar y ese familiar pues fue asesinado en cautiverio. En la primera parte quiero a esta hora integrar a Julieta Lemaitre. Ella es presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Con ella estaremos analizando y entendiendo en qué consiste esta decisión. Doctora Julieta, bienvenida al programa La Noche en NTN 24. Gracias a ustedes. Lo primero que quiero preguntarles es cómo inicia el proceso de audiencias públicas para estos 32 excomandantes de las FARC que fueron citados por la Sala de Reconocimiento de la JEP para el próximo viernes. Con lo que iniciamos es una diligencia que da apertura a la etapa de reconocimiento de la verdad, la responsabilidad y los hechos y conductas. Entonces, en esta diligencia lo que sucede es que la sala, la jurisdicción, recibe la información sobre quiénes son los abogados que apoderan a cada uno de los comparecientes y se les da traslado a los comparecientes de los informes con los que cuenta la sala sobre este tema específico. El primer caso, el caso 001, que presenta la sala, parte del informe del fiscal general de la Nación sobre que la Fiscalía denomina retenciones ilegales. Como
comúnmente conocido como secuestro, aunque puede comprender otras conductas. Entonces se le da traslado a los comparecientes del informe de la Fiscalía, de los documentos que lo sustentan y también de los otros informes que están a disposición de la sala sobre este tema. Hay 2 de memoria histórica y también hay un listado que le entregó la Fundación País Libre a la Secretaría Ejecutiva y que forma parte del informe del Secretario Ejecutivo, en el cual está la lista de las personas de cuyo paradero se desconoce y que presuntamente fueron en algún momento secuestradas por la FARC. Entonces le damos traslado de estas listas y básicamente en eso consiste la audiencia. Presidente, cuando usted habla de versiones voluntarias, quisiera que me explicara un poco. ¿Quiere decir que si alguno de los excomandantes que asista a estas audiencias, me refiero a los excabecillas de las FARC, si alguno de ellos en esta diligencia dice que no va a entregar su versión, ¿qué sucede? ¿Este cabecilla o excabecilla está o no obligado a entregar la versión frente a los hechos en ese momento? Pues mire, la versión como quedó en el acuerdo y en la norma se llaman las versiones voluntarias. Sin embargo, pues parecería evidente que si no tenemos con qué cotejar los informes que tenemos y la persona no da una versión de lo sucedido, pues no se puede surtir el procedimiento hacia el reconocimiento, porque efectivamente no habría reconocimiento, ¿sí? Y entonces en ese caso habría que identificar qué sucede. Sí, tocaría ver, pero esperamos que no pasa. Realmente la sala espera y confía en que esto sea el inicio de un proceso que sea también un proceso de justicia restaurativa, un proceso de reconciliación y esperamos que todo salga de la mejor manera posible. Usted me habla de unos documentos, Presidenta. En esos documentos, ¿de cuántos casos de secuestro estamos hablando? Y me gustaría saber por qué fueron priorizados en la sala de reconocimiento de la JEP. Pues mire, lo que se prioriza no es la suma de secuestros, lo que se prioriza es el fenómeno. Acuérdense que aquí estamos hablando de patrones de macrocriminalidad, también se les llama de macrovictimización, o sea, el caso no es la suma de los miles de secuestros, sino que el caso es el fenómeno que comprende miles de secuestros, ¿sí? O sea, de lo que estamos hablando es que se dio ese fenómeno, que fue parte de la forma de operar, es lo que se va a determinar, si fue parte de la forma de operar de la organización, todo eso está por determinarse, así como la calificación jurídica propia del fenómeno. Pero a diferencia de la justicia penal tradicional, que estamos acostumbrados a pensarla hecho a hecho, aquí estamos hablando de un fenómeno que comprende miles de hechos y comprende también grupos grandes de personas que comparecen por la responsabilidad de estos hechos. Y en ese sentido no es lo que la gente usualmente piensa, aunque en realidad Colombia tiene una experiencia singular en el mundo que ya con la justicia de este tipo, justicia transicional, que fue la experiencia de Justicia y Paz, donde al inicio se empieza hecho con hecho y luego el país ha aprendido cómo armar este tipo de casos. Hay una reforma en el 2012 y ya al final del proceso pues ya encontramos sentencias que comprenden este tipo de fenómenos, ¿sí? Presidenta, aparte de ese grupo de excomandantes que han sido citados a esta primera audiencia, o sea, aparte de esos 32 exmiembros de las FARC, exactamente 7 de ellos son excabecillas que el próximo 20 de julio, es decir, ya en 15 días, podrán posesionarse como congresistas. ¿Esta comparecencia de ellos ante la JEP interferirá en algo la toma de posición de estos escaños, de estas curules en el Senado y en la Cámara de Representantes este 20 de julio?
Mire, la sala en eso se encuentra en la misma posición que el resto del país, que es que tenemos enfrente la normatividad vigente. Y la normatividad vigente es que el acto legislativo dice que no se pierden los derechos políticos por el proceso ante la JEP y que además se suspenden las sanciones anteriores. La Corte Constitucional, al pronunciarse al respecto, lo único que tenemos para entender el pronunciamiento de la Corte es un comunicado de prensa muy breve del noviembre del 2017 y ustedes verán, ahí sale un párrafo en el cual dice que esto es así, que no se pierden los derechos políticos siempre y cuando las personas comparezcan ante el sistema, dejen las armas y no reincidan. Entonces, con ese comunicado de la Corte y con esa comprensión de la normatividad vigente, entendemos que no se pierden los derechos políticos. Pero lo que le digo, estamos a la espera de la sentencia de la Corte Constitucional donde explicará mejor su posición. Presidenta, finalmente, porque sé que tiene muy poco tiempo, ¿ustedes tienen algún plazo definido o un plazo límite previsto para que en esta etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos, digamos, surta este proceso? ¿Hay un plazo definido para que realmente las familias de los secuestrados tengan esa verdad que tanto esperan? Mire, los tiempos que tenemos que nos da la norma es que tenemos 2 años para recibir informe desde que inicia a funcionar la jurisdicción. Eso es lo que sabemos. Todavía no tenemos claro cuánto nos vamos a demorar. Es la primera vez que no solo nosotros, sino en general en el mundo se surte este tipo de procesos. Entonces yo no le puedo dar una fecha concreta fuera de los términos que da la ley. Sin embargo, sí le diré que la sala tiene todo el compromiso con que esto se surta de la mejor manera posible y de la manera más expedita que permita este tipo de casos. Por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional se demoran 5 o 10 años y tenemos claro que no se trata de demorarnos tanto como el sistema internacional. Pero ya exactamente cuánto nos demoraríamos es muy difícil decir sin haberlo hecho todavía, por primera vez. Pues, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, Julieta Lemaitre, ha sido un gusto tenerla aquí en el programa de la noche explicando los puntos centrales de esta comparecencia ante la JEP del primer proceso que adelantará la justicia transicional desde el próximo viernes 13 de julio en contra de los cabecillas de las FARC. Son un total de 32 exintegrantes de este grupo guerrillero que ahora se ha convertido en un partido político. Muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por escuchar.